Bueno, hoy queremos hablar de un tema que justo estábamos diciendo aquí entre nosotros antes de empezar, que es un tema delicado, pero a la vez le comenté a mis compañeros, bueno, es delicado, pero tenemos que hablarlo. Creo que ignorar el tema o fingir que no pasa no va a mejorar la situación, y porque lo hablemos tampoco va a incrementar la tasa de suicidio en nuestro país. Y justamente ese es el tema que vamos a abarcar hoy. Por supuesto que no estoy sola, y realmente estos espacios a mí personalmente me encantan, porque es tanta la riqueza que aprendemos de especialistas y son tantas las herramientas que podemos tener para nosotros mismos si llegamos a estar en una situación como esta, o un familiar que vemos que podría pasar por algo similar, que realmente entre más lo hablemos, yo creo que todos tenemos mucho más conocimiento, pero al final de la entrevista veremos y decidiremos si eso es pues así o no. Así que bueno, muchachos, ¿listos para hablar hoy de esto? Bienvenido, doctor. Ay, ¿verdad? doctor, Muchísimas Dios gracias. mío. Qué dicha, y gracias por haber venido hoy, feriado, Semana Santa, así que gracias Mauricio Campos, al bueno, doctor pues Campos por haber venido hoy psiquiatra. a aceptar este reto. No, muchísimas gracias por la invitación. Yo sé que todo el mundo se está preparando Sí. ya para iniciar las vacaciones y Así para es. iniciar días muy bonitos de reflexión, pero qué más posibilidad, ¿verdad?, de reflexionar que acerca de un tema como este Doctor, para el día de hoy. Lo que surge siempre sobre la mesa es cómo abordamos este tema. ¿Lo agarramos con pinzas o le entramos con todo? Porque muchas veces pasa como decía ahora Sara, es el momento en donde decimos, no, es que este tema yo ya sé y lo manejo a mi manera. Y subestimamos lo que la otra persona pueda estar sintiendo, que en este caso puede ser el mundo encima, ¿verdad? Claro. ¿Cómo logramos abordar un tema de conversación como este, ya sea familia, amigos o gente cercana? Bien, lo que estamos tratando de motivar, ¿verdad?, a las personas en general y pues con programas como el de ustedes el día de hoy, es que pueda ponerse sobre la mesa este tema. Así como hace tal vez algunos años, ustedes recuerdan que era muy difícil hablar, por ejemplo, de una situación tan difícil como lo que era el abuso sexual, Ajá. ¿verdad? Entonces, pero qué problema, porque no se tocaba, no se hablaba y al mismo tiempo sabíamos que estaba pasando y que lastimosamente pasaba en las familias y en Se épocas anteriores. Y normalizaba ahora. en el silencio. Exactamente, ¿verdad? Entonces con el suicidio pasa similar, porque fíjate que aunque el suicidio es a veces, digamos, la máxima consecuencia de a veces de una historia muy triste de una persona o que venga arrastrando circunstancias que lastimosamente llevan a la persona a la desesperación y posteriormente a un intento de suicidio, un suicidio, siempre conversamos, ¿verdad?, de que hablar salva vidas. Entonces, pues hablar es conversar acerca de un tema aunque sea difícil. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona se está sintiendo tan mal que en algún momento tiene un pensamiento como de, uy, sería mejor estar muerto, o yo me levanto y le pido a Dios mejor que me lleve, o empiezo a sentirme tan desesperado, o tan triste, o tan agobiado, que hasta esa sensación de deseos de morir empieza a aparecer. Entonces es muy importante normalizarlo en el sentido de que, bueno, a cualquiera de nosotros nos puede pasar en medio de ciertas circunstancias. Doctor, y que poderlo poner en palabras. nosotros como personas cercanas, como lo mencionó Dani, por supuesto que es tan crítico que aconsejar jamás. O sea, creo que deberíamos aprender a dejar de aconsejar a la gente, empezando por ahí, porque lo que a nosotros nos funciona, pues quizás al otro no. Exacto. Pero con escuchar es suficiente. Recomendar que vaya a un especialista es muy frío para ese momento en la persona. Quizás si hoy Lai me lo menciona o escucho estas frases, Ajá. yo sin ningún tipo de preparación médica, ¿cómo podría abordar esa conversación? Bien, lo ideal es que nos preparemos y que nos capacitemos y sensibilicemos en temas como este para poder abordar adecuadamente a una persona. Pero en muchas ocasiones tenemos que ser muy sinceros de que, por ejemplo, en un colegio, en una escuela, ¿quiénes se dan cuenta primeramente de que un compañero o una compañera está mal? No es el profesor, no, fíjate que no es el profesor, no es el director, no es la psicóloga del colegio, son los mismos chicos que están alrededor, los mismos compañeros los que se dan cuenta de que, uy, mira qué raro, esta amiguita vino mal, o está triste, o se están separando los papás y está muy afectado, muy afectado. Entonces vieran que es muy importante porque parte de lo que se ha tratado a nivel de prevención, a nivel mundial, es que se trabaje desde la niñez y desde la adolescencia, desde los centros educativos, en hablar sobre salud mental, ¿verdad? O sea, es un tema que hay que poner sobre la mesa y hay campañas ya anuales, ¿verdad? Una vez al año que se habla sobre prevención de suicidio y todo esto. Y entonces es muy importante esto que decías. Bueno, hablémoslo. Si se logra hablar, entonces la persona puede pedir ayuda a tiempo. Y cuando pide ayuda, lo más importante es esto que dijiste al inicio, la escucha. No tanto de, mira, yo te voy a hablar de mi vida y de lo que yo a mí me pasó. No, tanto O es cuando la dicen, escucha. eso no es nada. Ay, Eso es el claro. otro extremo, ¿verdad? Que es minimizar
lastimosamente que una persona esté viviendo una circunstancia desesperanzadora y que más bien te encontres con una persona que es como una de pared y más bien dice, no hablemos de eso, ¿verdad? Doctor, y eso pasa hasta a nivel profesional. Ahora que usted dice también. eso, la Organización Mundial de la Salud lo tiene entre la segunda o tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 24 años. Exacto. Y exacto. esto también me genera una pregunta, porque uno que es papá también eso le genera una conversación interna de cuáles son esos indicadores de que hay que atender, porque se habla mucho de la depresión, Claro. pero no siempre la depresión se manifiesta de la misma manera, o no siempre llevaría la depresión a un suicidio. Exacto, no precisamente que una persona esté deprimida es que va a llegar a un suicidio, pero lastimosamente se convierte en una de las consecuencias más tristes, más dolorosas de una persona que tal vez no puede ser atendida o no ha sido abordada adecuadamente o que en algún momento una depresión conlleva ya una depresión severa, Sí, no crónica, no tratada y que en algún momento llegamos a esta consecuencia. Ahora, esos indicadores que dices vos son muy importantes. Cuando una persona se nota triste, baja su funcionalidad, ya no puede ser el mismo en lo que es el cuidado de los chicos, de sus hijos, en el trabajo, su funcionamiento normal en casa, cuando empieza a decirnos o mandarnos mensajes como, mira, estoy triste, o bueno, ya yo no voy a hacer un problema acá, o he estado pensando, ¿verdad? O empieza a regalar sus cosas, digamos, valiosas, el chico que le regala la guitarra, que ya empieza a no salir con sus amigos, que lo que antes le gustaba ya no empieza a hacerlo, ¿verdad? Sino que empieza a aislarse. Entonces, todos son esas señales que nosotros, como vos lo decís, como papás, deberíamos de estar atentos, ¿ok? Y lo maravilloso es cuando los chicos pueden hablar con nosotros, nos pueden decir, papá, mamá, me siento triste, me siento mal. Y a veces esta pregunta, ¿verdad? Porque ustedes me lo pueden decir, doctor, ¿y cómo preguntamos esto? Bueno, preguntándolo, precisamente diciéndole, mira, ¿estás bien? ¿En algún momento te has llegado a sentir tan mal como que has querido morirte o hacerte daño? Eso es una pregunta que nosotros debemos hacer en nuestro consultorio. ¿Y cómo, doctor, perdón, es que la entiendo la pregunta hace rato, Ahí está así como la amarilla. no, sí. De hecho, creo que ya olvidé lo que yo iba a preguntar. Adelante. Rápido, nada más, y que la pueda hacer su pregunta. No, es que cuando se estaba mencionando esto, pienso, por ejemplo, en mi sobrino el mayor, el que tiene 14 años, y que cuando uno les hace ciertas preguntas, todos como, Son herméticos. fastidio, Sí. y no quiero que... pero ¿por qué me pregunta eso? Y más bien podrían reaccionar muy a la defensiva, pero igual lo intentamos. A veces es necesario intentarlo si estamos viendo alguna circunstancia y con los chicos esto que usted está diciendo es muy importante. A veces las depresiones en adolescentes y niños no se nos manifiesta como lo podríamos pensar en un adulto que está triste, que está ahí en la poltrona, que ya no se mueve, que ya no habla como antes. No, a veces los chicos se nos manifiestan con mucha irritabilidad. Entonces, vean, algo que estamos tratando de hacer también, motivar a los papás. Yo siempre les pregunto cuando estamos en una conferencia, en una charla, a todos los papás que hay, bueno, ¿cuántos de ustedes les comentaban todo a sus papás? Y nadie me levanta la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ay, sí que me gustaba tal, que me gustaba la otra, que hice tal torta. Nadie comenta todo a los papás, ¿verdad? Entonces, imagínate una circunstancia tan fuerte como empezar a sentir como que quiero morirme. En muchas ocasiones, muchos de los chicos nos dicen, no, yo jamás le diría eso a mi papá o a mi mamá. Pero por eso estamos motivando mucho a los papás de que incluyamos el abordaje en salud mental desde temprana edad. ¿Qué significa esto? Que cuando los chicos tienen un psicólogo, una psicóloga, un psicoterapeuta, un adulto entrenado que pueda trabajar con ellos desde temprana edad, especialmente cuando estamos viendo señales que nos preocupan a los papás, en muchas ocasiones este psicólogo, esta psicóloga se convierte en ese confidente y donde los chicos sí logran abrirse, especialmente cuando vemos que los chicos sí tienen un buen clic con estos profesionales. Entonces, lo que estamos motivando a los papás es que no nos esperemos a ya tener un montón de problemas o un montón de señales, sino que desde temprana edad los chicos involucren su salud mental como ir al pediatra o ir al dentista. ¿Estamos? Doctor. Bueno, a mí doctor, me- ahora... No, mentira, adelante. Era una broma. Ahora me llama la Qué malos. atención. Ahorita que estamos hablando justamente de esta etapa, sabemos que puede presentarse a cualquier edad, pero a mí me parece que, o sea, que es como hasta un poco cruel cuando un niño tiene que vivir la situación de bullying en el centro educativo, en el colegio, en la escuela. Muchas veces lo lleva solo y como papás muchas veces podemos ser papás del bully o del bulliado. Entonces, ¿cómo poder entender si mi hijo está, digamos, molestando a otro compañero o si más bien, si mi hijo está siendo molestado por alguien más? O sea, ¿cómo podemos estar pilas y ver señales como papás? Porque de repente simplemente pasa. Yo creo que Netflix de alguna forma ha querido como visibilizar mucho esto también, porque creo que es una realidad y que ocurre más de lo que pensamos. Claro, esto es muy importante porque el bullying empezó a tener mucha importancia cuando se empezó a asociar precisamente al suicidio, ¿verdad? Tanto de chicos que estaban viviendo
bullying como de circunstancias, ¿verdad?, que vimos también en otros países, ¿verdad?, bueno, que lo estamos viviendo en quizás todos son lugares. chicos que no transitan una depresión, digo, son chicos que a lo mejor van felices a la Exacto. escuela, al cole, Ajá. y en cuestión de un mes, O 2 así se meses. ven. Ojo, Ajá. ese es un Nadie punto se da importante cuenta. porque no lo estamos visualizando, pero en muchas claro. ocasiones cuando ya se empieza a trabajar con los chicos se notan síntomas depresivos importantes, aspectos psicológicos que no están atendidos, aislamiento, emociones que no están ¿verdad?, abordadas. Pero Ujú. podría ocurrir justo como este caso que Laina menciona, de que el niño empieza a ser bulleado hoy, digamos hoy, Ajá, 11 de ajá. abril, y tomar la decisión en mayo, en junio, de que tal vez fue tan agresivo que digo, que tal vez él podía no padecer una depresión, o sí tiene que haber detrás Lo que pasa es algo, que tenemos una que ver, combinación. ok, esto es muy importante tenerlo en cuenta. En la mayoría de los trastornos en salud mental y especialmente en los que pueden asociarse al suicidio, recordemos que a veces hay un caldo de cultivo, ¿verdad?, que es a veces una enfermedad de fondo, una enfermedad que puede tener un trasfondo genético, Ok. una depresión, una tendencia, ¿verdad?, esta parte depresiva, con un detonante, que pensemos así, que es como tener la dinamita y tener el, Ajá. digamos, el Ya, fósforo que fósforo, enciende, ajá. ¿verdad? Entonces el bullying, en muchas ocasiones, ¿verdad?, vemos a esos chicos, recordemos que el bullying no es una situación que se dé hoy y que la persona, bueno, nos avisen posiblemente mañana, no, sino que verdaderamente se va dando a veces a través de años de afectación emocional, psicológica, de agresión, del miedo, eso que los chicos nos dicen de ir al colegio, de que me van a hacer lo mismo. Y qué problema porque a veces atendemos a estos chicos, los regulamos, y qué problema cuando tienen que volver al mismo lugar que Ay, los sí, qué enfermó, complicado, ¿verdad? Porque en sí. ese sentido es muy importante involucrar a los papás para poder trabajar aspectos donde verdaderamente se atienda al chico, puede que se le dé tratamiento, terapia, mejore, pero que no volvamos exactamente a la misma circunstancia que lo enfermó. Y eso implica un colegio donde está viviendo bullying o una familia con tanta desorganización, con donde haya agresión, donde haya violencia, donde haya abusos de diferentes formas, donde haya negligencia. Entonces eso que decían ustedes de los papás, ¿qué le pediríamos a los papás? Que estén atentos, pero a veces para como papá estar atento, necesito estar tranquilo yo, Claro. para poder visualizar. Sí, porque en ¿verdad? el mundo caótico que vivimos, A creemos veces que ellos nos también pasa. están siendo parte y no Y el notamos la niño- diferencia. El niño bully, como mencionó Lai, el niño que agrede y el que es agredido, el que agrede siempre viene de un hogar violento, donde hay, no sé, falta de cariño, falta de respeto, Violencia, falta de figura abusos. paterna, o puede ser un hogar idílico y que el niño sea agresor. Fíjate que en psiquiatría, en psicología o en lo que es salud mental no podemos nunca a veces generalizar, Claro. ¿verdad? Como decir siempre o nunca. Sin embargo, digamos, lo que tal vez yo quiero dar a entender es que tenemos que estar alertas a las señales. Entonces, si algo así está pasando en los chicos, es muy importante acompañarnos a nivel profesional para ver, bueno, ¿por qué el chico nos está dando este mensaje de agredir? O también de que estoy siendo agredido, de que me encapsulo, de que no pido ayuda, ¿verdad? También, o que me estoy empezando a cortar o haciendo lesiones. Entonces, lo que siempre le recomendamos a los papás, a los profesores, a los médicos que trabajan en las clínicas, en los EVAIS, en los diferentes lugares, es que estemos atentos a las señales que los chicos o las personas en general nos empiezan a dar y que pueden estar relacionados con ese continuum del suicidio. ¿Qué es el continuum del suicidio? Que es algo, cuando trabajamos en capacitación con los profesionales, les tratamos de ayudar a entender. Es que la situación del suicidio no es que, mira, yo pensé en morirme hoy y lastimosamente la persona se mató mañana. No, normalmente eso no está ahí, sino que empiezan con sentimientos, con emociones, con tristeza, con Y luchan desesperanza. contra ellas, me imagino. Luchan a veces, dan señales, pero Hay no intentos precisamente. antes. Posiblemente si eso no es abordado adecuadamente, llegan a haber gestos de autolesiones, después intentos de autoeliminación y normalmente si esto no es atendido adecuadamente puede llegar a un suicidio. Doctor, ahora que usted dice autolesiones, porque tal vez uno que no lo vive o no ha pasado por una situación así, Claro. Queremos comprenderlo. Y usted como profesional ya lo conoce. ¿Por qué es que alguien llega a mostrar esas lesiones a pesar de que está doliendo? Bueno, mira qué interesante, cuando damos a veces las conferencias y todo, yo siempre utilizo un mensaje de una serie muy interesante que es sobre prevención de suicidio y que le preguntan a una chica, ¿pero por qué te estás lesionando? ¿Es que te quieres morir? Y la chica les dice, de una forma muy confrontativa y maravillosa, dice, no, esto no lo estoy haciendo porque quiero matarme, esto lo estoy haciendo porque no quiero matarme. Entonces mira qué interesante, a veces las autolesiones y todo eso tiene que ver con un proceso de autorregulación, que no es el más adecuado. Obviamente cuando se trabaja con el chico, pues ya empezamos a otros procesos de autorregulación, pero a veces sí son señales de que el chico está viviendo una circunstancia que no está pudiendo manejar como en tan su mundo intensa interno. por dentro que prefiere, Que a bueno, no veces- prefiere, es que suena extraño, pero que esto duele menos que lo que siente dentro. Eso es muy interesante lo que dices, ¿verdad? En muchas ocasiones el dolor físico es más manejable que el dolor emocional. Porque el dolor emocional, ustedes me imagino que todos lo hemos sentido, ¿verdad? Una sensación que está aquí como una zozobra, como una angustia, como un malestar, como esto que me sube, que me va. O sea, es una sensación tan fea y que especialmente cuando personas han vivido trauma
¿verdad? Nos lo comentan mucho, ¿verdad? Lastimosamente esto de las autolesiones, no precisamente en todos los casos, como dijimos, no podemos generalizar, pero a veces cuando vemos intentos de autoeliminación, autolesiones o conductas de alcoholismo, adicciones, agresión, ponerme en riesgo, involucra que uno tiene que empezar a entender ese mensaje. Cuando vamos trabajando con los chicos o con las personas, encontramos a veces trauma de fondo, ¿verdad? Doctor, perdón, ¿Y ya en cómo se temas de relaciona? adultez, quizás que vemos que es cada vez quizás más frecuente los comentarios, y esto lo he escuchado mucho, lo voy a decir de manera coloquial, como a mí me lo han presentado más de una vez, y usted nos dice la manera médica, pero siempre dicen, si alguien dice que lo va a hacer, y tanto avisa es porque no lo va a hacer, solo está llamando la atención, el que quiere hacerlo lo hace, y que me suena como una sentencia que se me pone la piel de gallina. ¿Pero hay algo de verdad en eso o Bueno, tampoco? Mira, cuando precisamente se dan las capacitaciones, tanto a profesionales como a población en general que pueda estar en contacto con gente con riesgo, se habla de los mitos alrededor del suicidio. Y eso precisamente que estás hablando es uno de los mitos. Ah, no, la persona que lo dice no lo va a hacer porque ya lo hubiera hecho. O la persona que lo hace no lo dio señales de nada. Ambas no son ciertas, ¿ok? Son falsas. ¿En qué sentido? Que la persona nos va a mandar una serie de señales cuando está pensando hacerse daño. Por ejemplo, uno dice, ojo, pero no todas las señales son verbales. A veces pueden ser conductuales. Entonces, un chico que empieza con una disminución en las notas, que empieza a usar alcohol, se mete en pandillas, nos está empezando a dar señales, o se corta, nos está dando una serie de señales de que algo está pasando. No nos las dice verbalmente, que es lo que ustedes decían ustedes. Claro, pero como adulto, ¿cómo hago? Porque más bien le pregunto y más bien se cierra más. Sí, porque es todo un arte, ¿verdad? Hacer esa relación con el chico y que pueda empezarnos a decir. Ahora, la otra señal, no se van a ver señales porque la persona cuando lo decidió se hizo daño y se mató. Eso no es cierto tampoco. Normalmente la persona que piensa en eso, lo piensa a veces por muchos meses, muchos años, ¿verdad? En muchas ocasiones, la mayoría del tiempo, y eso nos da tiempo de que si tenemos espacios de atención adecuada, lugares, clínicas, vean, hay una serie de estudios que hablan de que la persona que se suicida en el año previo a su suicidio ha visitado varias veces médicos. Pero los médicos de una u otra forma, obviamente en muchas ocasiones nos centramos en la parte física, me duele acá, no pensamos a veces por el tiempo, poco tiempo que a veces tienen en los servicios de atención, ¿verdad? De ciertos lugares, con poquito tiempo. Entonces, ¿qué problema empezar con la parte de salud mental? ¿Y cómo usted se siente? O pasar un test para ver si detectamos depresión, y si normalmente en estos tests también viene la detección de prevención de riesgo suicida. Pero entonces, ¿qué pasa? Que obviamente por eso el entrenamiento hacia los profesionales, desde los profesionales en salud mental como los profesionales en salud, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, obviamente psicólogos, todos, médicos, psiquiatras, va enfocada a que podamos preguntar adecuadamente, usar los instrumentos para analizar un caso y poder tomar decisiones y ayudarle a la persona lo antes posible. Doctor, cuando una persona, por ejemplo, se le diagnostica, ¿verdad?, que tiene cierta depresión, que puede haber cierta tendencia al suicidio, a esa persona en algún momento se le puede sacar completamente de ese estadio en el que está y que sea una persona completamente funcional y aquí nada pasó, o siempre va a tener que estar toda la vida como tratando de nivelar o regular eso. Bien, eso es una maravillosa pregunta. En general pueden haber casos que sean más difíciles que otros, ¿verdad? Especialmente cuando ha habido mucho trauma, mucha violencia, cuando ese cerebro, por así decirlo, ha sufrido mucho a nivel de lo que ha vivido, ¿verdad? Sin embargo, la inmensa mayoría de los casos, yo se los puedo decir, ¿verdad?, que llegan al consultorio, que se le atiende adecuadamente, cuando la familia se involucra, cuando a la persona se le da tratamiento y cumple con la medicación, con el tratamiento y especialmente con el abordaje psicológico, que es sacar verdaderamente lo que me está afectando, lo que está haciendo insoportable para mí. Cuando la persona lo logra poner sobre la mesa y puede apoyarse con su terapeuta para trabajarlo, y además la familia hace cambios positivos, vieras qué bonito es ver cómo una persona sale adelante. Y como a veces chicos que en la adolescencia nos dicen, doctor, yo vine aquí de esta y esta forma, y pues tal vez años después los vemos ya en su carrera como médicos, como abogados. Me recuerdo un caso muy interesante de dos chicos que lastimosamente perdieron a su papá por suicidio, y donde vimos que había un trasfondo genético muy fuerte, y donde ellos, a través de la terapia, de ver el proceso, ya son profesionales y van para adelante. Doctor, ahora que usted menciona lo genético, en ocasiones también, como lo emocional es intangible, no entendemos un poco qué es lo que está dentro de
la persona. Y en ocasiones no diferenciamos cuándo es un tema emocional y cuándo también ya algo que requiere atención bioquímica. Ajá, En exacto. esos casos, ¿cómo los podemos diferenciar? Mira, lo que vamos entendiendo cada vez más es que, por ejemplo, si yo voy a tomar tu celular, Claro ¿verdad? que sí. Un poquito para hacer un ejemplo. Entonces, vean, nosotros vemos este celular y ¿qué pasa si se le quiebra la pantalla? ¿Dónde lo llevan? Bueno, donde alguien que me ayude, porque esto es una computadora con el hardware, ¿verdad? De eso, con la parte dura, por así decirlo. Pero si me empiezan a dar problemas con las aplicaciones y otros aspectos, ¿verdad? Que no me enciende y todo, y pues voy al software. Bueno, entonces vieran qué difícil es, porque nuestro cerebro es una maravillosa computadora, pero algunas veces cuando pasa, que te digo, un accidente vascular cerebral y todo esto, pues vamos desde el punto de vista del neurólogo, pero el psiquiatra, el psicólogo, los que trabajamos en salud mental, trabajamos con ese software que está funcionando ahí, y eso involucra a veces aspectos físicos, como la necesidad de dar un tratamiento para equilibrar una serie de neurotransmisores, que es cómo funciona este celular, este cerebro por dentro, pero también la parte, porque somos más allá de solamente el cuerpo, ese cerebro, ¿verdad? Sino cómo lo interpreto, las emociones, como algo me afectó, como otra cosa, ¿no? Entonces, vieras que en general van de la mano, y ahí es donde, por ejemplo, motivamos mucho a que es el trabajo en equipo, ¿verdad? La recomendación que siempre les doy a las personas es sigan buscando hasta encontrar equipos que ojalá puedan trabajar el psicólogo y el psiquiatra en conjunto, donde puedan abordar esos dos aspectos, ¿verdad? Del software, del hardware, ¿verdad? De toda esta parte que está pasando ahí a nivel cerebral. No, Vale, dale. Tinga, Si querés, yo cierro con la última porque creo que no la hemos comentado y entonces dale. ¿En qué momento llega el límite del psicólogo y pasa al psiquiatra en ese tipo Ellos de lo saben, ¿no? circunstancias? Sí, pero fíjate que yo no lo veo como un límite, yo lo veo como que la mayoría de los casos pueden verse beneficiados por el apoyo conjunto. Ok. ¿Por qué? Porque imagínense que viene una persona con una depresión triste y va donde el psicólogo, lo cual maravilloso que vaya, pero normalmente los psicólogos también tienen que ver y pensar que a esa persona hay que hacerle algunos exámenes de laboratorio, tenemos que ver que no tenga una anemia, cómo está esa tiroides, cómo está, me explico, hay una serie de aspectos físicos que también nos pueden estar dando señales muy similares a la depresión. Por eso entonces un caso verdaderamente pues se aborda desde las partes físicas y la parte psicológica. Entonces yo recomiendo siempre pues la unión de estos dos profesionales, el psiquiatra y el psicólogo trabajando siempre en equipo, ¿verdad? Obviamente el enfermero en salud mental, trabajador social para trabajar con la familia, maravilloso cuando tenemos todo un equipo ampliado, pero en general la mayoría de los casos yo he visto y la mayoría de los estudios nos hablan de la mejoría que hay cuando abordamos la psicoterapia y en momentos, por ejemplo, de depresión de moderada a severa, la farmacoterapia también. ¿Okay? Y valorar el caso también en conjunto y en equipo. Sí, es que me quedé pensando porque hablábamos, por ejemplo, del perfil de, por ejemplo, de adolescentes o de chicos, bueno, que la mayoría tienen a sus padres o a tutores que se encargan de ellos, luego adultos que quizás tienen a su familia, ya sea porque eran padres de familia o una madre, pero ¿qué pasa a la gente que está sola del todo? O sea, que viven solos, que sus padres murieron, que sus hermanos o viven en otro país o no están, y amigos tienen pocos, porque creo que a veces nosotros, sobre todo como comunicadores, pensamos que quizás todo el mundo tiene una vida rodeada de gente, y la verdad es que una gran mayoría de personas no tienen red de apoyo, no tienen amigos, familiares, y a lo mejor alguien nos está viendo y dice, ven, nunca hablan de las personas solas, nunca hablan de los que estamos solos con estos pensamientos, y sí, pues uno les diría, vaya a un médico, pero Claro. no sé qué tan simple sea. Sí, a veces es muy difícil cuando encontramos casos, ¿verdad?, que son de personas que no tienen una red de apoyo, ¿verdad?, adecuada. Vieras que durante la pandemia pasamos mucho esto de que pacientes iban a quedarse en su casa, ya no iban al trabajo, o trabajaban desde su casa solamente y no podían ver a sus familiares. Aunque no lo creas, vieras cuántas vidas salvaron las mascotas, ¿verdad?, los perritos, los gatitos, eso, estar al cuidado de ¿verdad? Entonces, porque nosotros somos seres sociales, Es definitivamente. Entonces, cuando trabajamos en una persona, ¿verdad?, desde la parte médica, psicológica, posiblemente también vamos a tratar de ampliar esa red de apoyo. Ok, bueno, no tengo familia, pero bueno, puedo encontrar un grupo de algo que a mí me guste, que te digo, tengo una paciente que se involucró en el senderismo, y entonces ahora su grupo de mejores amigos, las personas que todos los sábados nos vemos, y yo me siento, ay, qué dicha, ya viene el sábado, ¿verdad?, voy con el grupo de senderismo, o el grupo de baile. Actividades de las que ni siquiera hay que hablar tanto, si es una persona que del todo no le gusta. Bueno, imagínate, ¿verdad?, pero empiezan
a tener esa parte de amistad, de Interacción. apoyo de otras personas, porque somos verdaderamente seres sociales. Gracias. Doctor, sabemos que usted también da talleres, que son Sí. importantes que los aprovechemos. ¿Nos comparte cuáles son los próximos? Sí, fíjate que bueno, estamos tratando de hacer todo un proceso de módulos de capacitación. Es un taller de abordaje, prevención y posvención del suicidio. Entonces los invitamos pues acá ¿Es a acompañarnos. abierto al Es público? abierto especialmente, bueno, para profesionales en la salud les va a servir mucho, para profesionales en salud mental, maravilloso que los psicólogos, trabajadores sociales nos acompañen, pero también, por ejemplo, para profesores orientadores o personas, por ejemplo, que trabajan en brigadas en sus instituciones pueden acompañarnos. La próxima actividad va a ser este entrenamiento en detección, decisión y abordaje del riesgo suicida, que va a ser el 11 de mayo. Es domingo, porque yo sé que muchas personas Buenísimo, trabajan, pero va a ajá. ser virtual, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Es intensivo y verás que pues, tratamos de que se aprenda mucho y trabajar, como les digo, ese desarrollo de equipos efectivos a nivel país. Porque Claro. una de las medidas preventivas que mejor se dan a nivel mundial es cuando se detecta el caso a tiempo y se aborda al tiempo. Y eso es lo que estamos intentando a nivel de Costa Rica. También a nivel de la clínica vamos a estar dando varios cineforos como complementarios a estos talleres virtuales, que ahí sí es para hacer comunidad, Ajá. conocernos, ¿verdad? Apoyarnos entre todos, porque vieran que como profesionales este tipo de casos normalmente no se pueden abordar solos. Tenemos que abordarlo a veces entre dos personas para apoyarnos unos a otros en el abordaje de un caso de este tipo, ¿verdad? Entonces, Muy pues los importante esperamos. esta última información. Doctor, de Qué provechoso. verdad, qué privilegio que tengamos esta conversación. Si alguien nos está viendo y dice, pucha, ya se acabó y no le pude avisar a esta persona, esta entrevista queda en nuestra página web de Diario Extra para que ustedes puedan ingresar, verlo y compartirlo y enviárselo a todo el mundo, porque es información valiosa que no caduca. Claro. Que creo Así es. que Ajá. es atemporal, entonces Ajá. la pueden utilizar pues ahora o más adelante. No, Así muy es. agradecido de veras por la invitación. Muchísimas gracias de todo Estamos para corazón, doctor. servirles. Gracias. Sí, y sabemos que hay muchas inquietudes también que pueden surgir. Ajá, Entonces, es verdad. ¿dónde pueden contactarlo, doctor? Bueno, pueden llamar a la clínica es Prosday, Humano Empresarial en Desamparados, al 2250-1508 o al 2259-1874 para citas. Y también pueden mandar un WhatsApp al 8887-1460. También pueden ingresar, y les agradezco mucho si ingresan al Facebook, psiquiatra.dr.campos. Ahí está la información tanto de la clínica como de también todos los talleres que vamos a ir desarrollando Excelente. durante el año. Muy bien, También. muchísimas Qué gracias, Muchísimas doctor. gracias. Muchas doctor. gracias a ustedes. Bueno, y vamos con un tema que tiene que ver mucho con